Qué bendición, buenas noches, amada familia. Una vez más, esta noche estamos acá presente con nuestro hermoso programa. Hoy continuamos con la segunda parte de los 7 pilares de Tomando mi Nación. Hablando de pilares, se relaciona con una construcción, con un edificio, ¿verdad? Un edificio que no tenga bien cimentada sus bases pilares, definitivamente ese edificio se derrumba. Así es que así iniciamos con Tomando mi Nación. Ya el martes tuvimos la primera, que es el poder de la unidad. Y hoy tenemos nosotros el poder de la oración. Pero antes de iniciar, quiero invitarles para que podamos tener nosotros esta noche un cántico, una alabanza bonita, muy preciosa, de nuestro hermano Oscar Medina desde nuestra amada Guatemala. Disfrutemos este canto. El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tu ferirte, pero no podrá. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. En toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrás. El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrás. Las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrás. Amén, qué bendición. Las fuerzas del mal querrán destruirte, pero no podrán. Qué bonita, qué bonito cántico, ¿verdad?
Acabamos de escuchar con nuestro amado hermano Oscar Medina desde nuestra amada Guatemala. Muy bien, amados hermanos, hoy pues tenemos nuestro segundo tema, ¿verdad? La segunda columna o bien los pilares de Tomando mi Nación. El poder de la oración. Cuando hablamos nosotros del poder de la oración, cuando comenzamos el movimiento Tomando mi Nación, pues hubo mucho trabajo, mucha organización, mucha planificación, pero el propósito principal es orar, orar por la nación. Sabemos que el poder de la oración es grande, como dice este cántico, ¿verdad? El poder del cristiano está en la oración, pero debemos de entender qué significa oración. ¿Por qué, cómo y dónde oramos? Especialmente con Tomando mi Nación. Amados hermanos, en esta enseñanza eh, hay diferentes formas que hemos estado organizando la oración. Por ejemplo, la intercesión y la oración es diferente. Orar es hablar con Dios. Interceder es orar, interceder ya sea por alguien o por un problema o por nuestra nación. Clamor. Cuando Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé. El clamor va más allá que orar. Un clamor trae un dolor, un gemir, aún con lágrimas, ¿verdad? Cuando el pueblo de Israel clamaba al Señor. Amados hermanos, muchas veces nosotros oramos, intercedemos, pero el clamor trae un corazón de dolor. Por ejemplo, hoy en día tenemos los países, ¿verdad?, que estén pasando situaciones tan difíciles y vemos tantas familias, tanto dolor y tragedia y duele y parte el alma. Uno dice, ¿cómo es posible que nuestra nación esté llegando a ese extremo? Y en ese dolor comienza a clamar, a gemir y a llorar. Y por otro lado, también lo que es la oración va acompañado con los ayunos. Los ayunos dice en Isaías 58:6, dice, pudre todo yugo de maldad. El ayuno y la oración, pudre todo yugo de maldad. Eso significa que, hablando de este cántico, que una de las armas más poderosas que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado es la oración, por supuesto, el ayuno también. Cuando dice pudre todo yugo de maldad, quiere decir que el enemigo opera, Satanás opera, la maldad opera, pero la oración del cristiano rompe, destruye y desbarata toda obra de las tinieblas. Y por otro lado, tenemos nuestras vigilias, ¿verdad? Tenemos vigilia. Recuerdo por allá en el año 2007, el Señor puso en nuestros corazones organizar una vigilia a nivel nacional. Y creo que fue una de las vigilias muy bonita, poderosa, cuando lo organizamos en el estadio del Ejército. Estaba comenzando ya a surgir violencia, maldad. Y entonces tuvimos nosotros esa vigilia de 7 de la noche a 7 de la mañana. Y el mensaje era 7, 7, 7. Cayó un día 7 del mes 7 del año 2007 y era un tiempo profético, ¿verdad? Cuando había ya mucho dolor y derramamiento de sangre. En esa vigilia, amados hermanos, pues hubo apóstoles, profetas, evangelistas, hubo mucho clamor, tuvimos Santa Cena a medianoche, un corazón, un gemir del pueblo de Guatemala. Llegaron las iglesias, diferentes denominaciones, iglesias, pastores y líderes, y tomados de la mano clamamos al Señor. Diferentes adoradores, ¿verdad? Estuvo nuestro hermano, los hermanos de Miel San Marcos, que son guatemaltecos, Vani Muñoz, estuvo también Juan Carlos Alvarado, creo que también tenemos a nuestro hermano Julio Melgar. Fue todos casi los salmistas de la nación, los salmistas de la nación. Tuvimos clamor y también teníamos la participación de 7,000 jóvenes. Como que la palabra 7 marcaba, ¿verdad?
7,000 jóvenes entrando con panderos, con danza, con gritos de júbilo y de victoria, mientras nuestro amado salmista Fernand Monroy, también guatemalteco, él estaba adorando al Señor. Sus músicas son de guerra espiritual con sonar de los shofares. Y esa fue la entrada de nuestros jóvenes. Amados hermanos, ocurren muchas cosas. Eso fue una de las vigilias que hicimos a nivel de estadio, pero también hacemos vigilias a nivel de equipo, ¿verdad? Las vigilias es tan importante, el vigilar, ¿verdad? Y luego las tomas territoriales es la incursión. Hemos visitado, hemos recorrido, comenzamos en Guatemala visitando los 22 departamentos, visitamos Belice, México, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, y así fuimos trabajando y expandiendo la visión. Pero el enfoque de todo esto es la oración, el poder de la oración que está en el cristiano. Ahora, ¿qué es orar? Algo muy sencillo. Todos los cristianos tenemos nosotros el derecho de orar. El orar es hablar con Dios, así sencillo. Amados hermanos, cuando nosotros estamos orando, estamos conversando, platicando con Dios, contándole nuestros problemas, platicando de las situaciones difíciles. El orar no es recitar, el orar no es rezar, ¿verdad? Porque religiosamente a veces una recitación o un rezo es de continuo. El Señor dice en su palabra, no con vanas palabrerías, ¿verdad? Así es que muchas veces también repetimos las mismas palabras, vanas palabrerías. Así es que el orar es hablar con Dios, darle nuestra intimidad, contarle problemas, situaciones difícil que estuviéramos viviendo. Así es que, amados hermanos, estamos dando una breve característica de qué significa la oración, ¿verdad? Hablar con Dios, hablar con papá. Me encanta Salmo 23, dice, Jehová es mi pastor. Yo siempre digo, Jehová es mi papá y nada me faltará. Y con esa confianza nosotros podemos entrar a platicar con Dios. Usted no se preocupe, no tenga pena, amados hermanos. Hay muchas personas que creen que orar hay un método, hay una forma. No, orar es acercarte a papá. Cuando un hijo habla a su papá y a su mamá, no le pide permiso para entrar, sino que va directo y con esa confianza aún puede entrar hasta la habitación de papá y mamá. El niño toca la puerta o la niña toca la puerta, abre, y si hay un teléfono, aunque el papá sea presidente de la República, un ministro de la Defensa, pero cuando el hijo llama, no tiene que pedirle permiso, no hay protocolo, porque tiene propiedad, autoridad de ser hijo. Y llama, papá, mira, esto me está pasando. Papá, mire, esto necesito. Y así es el orar. En esa confianza entramos al trono de nuestro Padre Celestial para hablarle, para platicarle, para decirle cuánto le agradas, cuánto le amamos y o cómo te sientes también, si estás triste, si te sientes solo, si te sientes angustiado, angustiada. Cuéntale a papá por medio de la oración. Para nosotros y para todo cristiano, ¿qué significa el orar? El orar es el respirar. Amados hermanos, usted se tapa la nariz por un minuto, deje de respirar, que no entre oxígeno en su cuerpo, entonces viene una ansiedad, una desesperación y ya comienzas a ahogarte y aún hasta puede uno morir. Así es el orar es respirar. Mire, qué rico era ese aire que usted toma y llega a los pulmones y todo ese oxígeno que llega al corazón, al cerebro, todo el sistema lleva vida. Cuando usted respira el oxígeno que corre por la sangre y en todos los órganos importantes, lleva vida, pero cuando el cuerpo ya no hay oxígeno, cuando ya no hay respiración, entonces todo se estanca. Aún llega un momento en que se paraliza el corazón, no hay oxígeno. El orar es respirar en lo espiritual. Es el oxígeno de nuestra vida, de nuestra alma y de nuestro espíritu. El orar también es el comer, el alimentarnos, ¿verdad? Cuando nos da hambre, nosotros comemos. Así es el orar. Amados hermanos y hermanas, cuando nos metemos en esa dimensión de orar y hablar con Dios, nos hace falta. No podemos comenzar un día, las personas que tenemos el hábito de orar,
No podemos comenzar un día sin orar al Padre, a nuestro Señor Jesucristo y en la presencia del Espíritu Santo. Algunas veces en los corre-corre, en caso mío, yo no sé si usted, los que nos ven por la red social, se le olvida, ¿verdad? O salimos corriendo. Y el día en que nosotros salimos corriendo, iniciamos el día sin orar, ese día es fatal. A mí me ha pasado muchas veces cuando salimos a la carrera y uno dice, bueno, voy a orar en el camino, ¿verdad? Y de repente, pues llega un momento en que ya se va de largo. Cuando uno dice, voy a orar mientras voy conduciendo, mientras voy haciendo esto, pero tan astuto es el enemigo, nos distrae que una cosita, otra cosita, y pasamos el día y no oramos, pero ese día es uno de los días más pesados que usted puede experimentar. A mí me ha pasado. El orar es vida, el orar es respirar. Asimismo, amada familia, ¿por qué para nosotros el equipo de Tomando Dominación Internacional es tan importante la oración? ¿Verdad? Es el agua de vida. El agua de vida, igual, el cuerpo humano sin agua fallecemos. Así es el orar para nosotros. Si nosotros no oramos, de veras, no hay agua, hay sequedad, hay sed. Y mucho tiempo, si no bebemos agua, también el cuerpo fallece. Igual pasa en lo espiritual cuando no oramos. Cuando oramos hay fortaleza, también hay felicidad. La oración trae fortalecimiento cuando hay tristeza, cuando hay angustia, cuando hay dolor, cuando hay un problema y hay un corazón angustiado. Entonces, la oración fortalece nuestra vida, nuestra mente y nuestros corazones. La oración también trae paz y felicidad, ¿verdad? Un corazón triste, después de orar o cuando hay costumbre de orar, trae felicidad. El orar es el motor, el arranque de cada día. Vemos en las Sagradas Escrituras algunos modelos de oración. Por ejemplo, Abraham, ¿verdad? El patriarca de la fe, era un intercesor. Y él oraba, intercedía por la nación, por su familia, por Lot, su sobrino. Otro modelo de oración a nivel de nación era Esther, ¿verdad? Esther se levantó desde el palacio del rey y de allí ella oró, intercedió por Israel, mandando que se proclamase ayuno, y Dios salvó al pueblo judío de las manos eh, del rey que quería acabar con el pueblo. Así es que, amados hermanos, es muy importante porque nosotros oramos e intercedemos por la nación, ¿verdad? Hay modelos de oración, por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo nos dejó un modelo bien claro, ¿verdad? El Padre Nuestro, usted sabe, Padre Nuestro que estás en los cielos, ¿verdad? Y cada uno de los versículos es un tema para desarrollar. Y qué lindo, ese es un modelo cuando dice Padre Nuestro, comienza como a adorar al Señor, ¿verdad? Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en los cielos. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdona nuestras ofensas, así como también perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Mire qué cortito ese versículo, pero es como el Salmo 23, pero ahí incluye todo y cada palabrita es un tema de desarrollo muy poderoso. Así es que, amados hermanos, estamos desarrollando nuestro segundo pilar dentro de Tomando Dominación, el poder de la oración. Así rápidamente, amados hermanos, también nuestras oraciones hace que el ambiente, la atmósfera sea un lugar de olor fragante. Y aún ese olor fragante de nuestras oraciones llega hasta nuestro Padre Celestial y se convierte para nuestro Papá Dios un olor fragante. Qué bendición, ¿verdad? Que cuando estamos orando,
el Señor pueda sentir ese aroma delicioso. Yo tengo una experiencia maravillosa. Estuvimos hace muchos años viviendo en un lugar, mis hijas mayores eran pequeñas y alquilamos para vivir en ese lugar, pero no sabíamos que ese lugar era un hospitalito y nos contaron después de que pues mucha gente había fallecido y nosotros fuimos a vivir ahí. Yo no sé si usted cree en los espíritus, fantasmas o como sea, pero estoy hablando como humano. Y yo, pues, estuvimos ahí, mis hijas pequeñas, mi esposa, mis hijas pequeñas, dice que miraba como siluetas, sombras, y se escuchaba pasos, ruidos en la noche y mucho estorbo. Pero ahí yo comencé a experimentar el poder de la oración. Yo trabajaba y venía casi a medianoche y cuando me di cuenta comencé a orar. Agarré aceite, comencé a orar fervientemente, comencé a ungir toda la casa por dentro, ¿verdad? Y luego, pues esa situación, esa atmósfera opresiva de siluetas, pasos, ruidos, algunas veces que tiraban cosas y desapareció. Oración y ungimiento de la casa, pero eso sí, yo lo hice después de venir de trabajar a medianoche y sentía unas cosas feas, una opresión muy fuerte, pero yo sabía que era más poderoso, el Espíritu Santo estaba con nosotros. Luego, en ese lugar, pues yo así comencé el ministerio, ¿verdad? Poner células familiares. Teníamos culto. Mi esposa y yo y mis hijitas celebrábamos culto, convertimos una célula familiar ese lugar. Y todos los jueves se llenaban de familias y de niños, que hoy en día esos niños y niñas son grandes hombres y mujeres de Dios. Algunos son profesionales con su trabajo, su empresa y su negocio. En ese lugar, amados hermanos, se convirtió en algo diferente. Yo me levantaba temprano a orar y a leer mi Biblia. Lo que yo sentí era olor, perfume agradable, un perfume agradable. Y ahí nació mi hijo varón, y mi hijo varón, yo adoraba al Señor, oraba y adoraba en ese lugar. Estoy hablando de un lugar. Y mi hijo lo que podía ver dice, papá, palomita, papá, palomita. Un bebé que apenas comenzaba a hablar y él adoraba en mis brazos, balbuceaba y esa era su visión. O sea, todo lo opresivo, demoníaco quizás existía en ese lugar, cuando llega la oración, cuando llega una familia que es cristiana, cuando tenemos adoración y tenemos un grupo de familia y predicamos la palabra, el lugar se convierte en un oasis y la presencia del Espíritu Santo estaba ahí. Después nos dimos cuenta que ese lugar era un hospitalito y que mucha gente fallecieron. Mucha gente fallecieron. Seguramente que ahí por ahí andaban los espíritus. Bueno, no sé, lo hablo humanamente. Esa es mi experiencia. Amados hermanos, el poder de la oración. Tenemos nosotros algunas oraciones que también lo dice Pablo, no hacer las oraciones como los fariseos, ¿verdad? Fariseos y religiosos que siempre dicen, bueno, yo sí soy bueno, yo no soy pecador, no soy pobre, no soy criticón, y yo, ¿verdad? Y golpeándose el pecho. La verdadera oración es humillarnos, arrodillarnos delante del Señor. Amados hermanos y familia, hemos experimentado que nuestras oraciones han traído pero muchas bendiciones, mucha transformación. Hemos orado por nuestras familias, orado por nuestra salud, orado por nuestra economía y Dios nos ha respaldado. Aún hay oraciones en muchas familias en que aquel hijo pródigo o aquella hija pródiga o pródigo, Dios lo ha traído, que humanamente es muy difícil. Hay oraciones tan poderosas que Dios ha respondido a resolver los estatus de un matrimonio.
hay problemas o hubieron problemas dentro de hogares y matrimonios que parecieran que nunca iba a haber solución. Amada familia y amigos, estamos hablando del poder de la oración. O sea, este equipo o las plataformas de oración que tenemos y estamos intercediendo, eh, las oraciones no son en vano. Y esta noche estamos hablando más que todo testimonios del poder de la oración. ¿Y a quién oramos? Oramos a nuestro Señor Jesucristo. Oramos a nuestro Padre Celestial, a Jehová Jireh, Jehová Nisi, Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel. ¿Por medio de quién? Por medio del Espíritu Santo que está presente acá. Aún, amados hermanos, los problemas, situaciones tan críticas en un hogar, la oración transforma en bendición. Ahora, hay oraciones como los fariseos que decía, ¿verdad? Golpeándose el pecho, oraciones repetitivas, oraciones religiosas. Y Pablo dijo, no seáis como los fariseos, ¿verdad? Que ellos hacían oraciones en las plazas, oraciones de orgullo, oraciones de vanidad. Y esas oraciones no pasan del techo. Muchas veces las oraciones no son contestadas porque se está haciendo de forma equivocada. Una oración sin santidad, una oración con un corazón amargado, resentido, o si hay pecado, una oración donde hay corazón de rebeldía, no va a pasar del techo de la casa, va a rebotar. Pueda que yo ore muy bonito, o tal vez comparta palabras muy bonitas, pero si mi corazón no está acorde armonizado con Dios y con el Espíritu Santo, esta oración no va a pasar del techo, va a regresar. Así es que queremos que sea una oración efectiva. Estamos hablando de oraciones personales, familiar y también oración colectiva, oración para la nación. También cuando hablamos nosotros, amada familia, la oración colectiva es que todos tengamos el mismo sentir, ¿verdad? La misma pasión, el mismo amor, el mismo interés. Por ejemplo, ahorita estamos orando por muchos países, hay dolor. Entonces, a nivel nacional, o todos los intercesores sienten lo mismo, ese dolor, esa tristeza que, ¿por qué su país está sufriendo? Entonces, eso permite que se motive a hacer algo. Entonces, hay ayuno, hay oración, hay clamor, hay vigilias y que todos unidos estamos clamando al Señor y el Señor responde. Amados hermanos, ese es el poder de la oración. Tenemos algunos testimonios, las oraciones, los clamores que hemos hecho como Tomando Dominación, como equipo, la Iglesia Unida, y que los resultados, porque cuando oramos hay que medir la oración, ¿verdad? Los resultados. Dios ha tocado los corazones de los gobernantes. Dios ha tocado los corazones de nuestros gobernantes. Me conmovió hoy un hermano que me escribió en el Messenger. Es un hermano de Guatemala que trabajamos por ahí como en el año 2010, 11 y 12. Y me estaba contando la situación triste en caso de Guatemala, ¿verdad? Porque hay muchos países que están pasando situación difícil. Me dijo, Pastor Carlitos, Guatemala necesita un avivamiento. Las naciones necesitan un avivamiento. Y para que una nación venga en avivamiento, tiene que haber un clamor nacional. Cuando digo un clamor nacional es que toda la nación, iglesias, denominaciones, autoridades de gobierno, empresarios, jóvenes, adultos y niños, como un solo pueblo, doblar rodillas y clamar al Señor. Y Dios va a escuchar nuestras oraciones. Pero cuando hay división, cuando hay enfriamiento, cuando la iglesia está acomodada,
no todas, pero algunas dormidas, entonces no va a haber efectividad las oraciones. Me dio tristeza, me dio tristeza, porque esa es la realidad. Así es que, amados hermanos, uno de los testimonios que tenemos es que cuando hemos orado colectivamente, con esa misma pasión, Dios toca el corazón de nuestros gobernantes, ¿sí? Dios puede transformarlo, convertirlo en un Ciro. Y usted sabe, en Esdras, cuando Dios tocó el corazón de Ciro, dice, aún el mismo rey mandó a hacer un decreto para que todos los jueces, dice, toda la iglesia se juntara y que construyera el templo de Dios. Imagínense, un rey que no era ni siquiera sacerdote, Dios tocó y Dios despertó. Nuestras oraciones pueden traer un despertar a un gobernador, a un presidente y promover y provocar un avivamiento en la nación. Dios todavía puede hacer cosas grandes, maravillosas y poderosas por medio de nuestras oraciones. Otros experimentos que hemos tenido como resultado de la oración, por ejemplo, estábamos hablando de esa vigilia, ¿verdad? Que toda la noche hubo lluvia en toda la capital. Estamos hablando de Guatemala. Pero en el estadio donde estuvimos nosotros esa vigilia, toda la noche no llovió. Nuestro contorno era un torrencial de agua, pero Dios detuvo la lluvia en donde su pueblo estábamos orando, clamando y vigilando. El poder de la oración. El poder de la oración es que Dios confunde el plan de Satanás, el plan maquiavélico que el diablo levanta contra tu vida, contra quizás tu esposo, contra tu esposa, contra nuestros hijos. Nuestras oraciones tienen poder. Job oraba y clamaba y decía a Satanás, ¿acaso que Job teme a Dios en balde o de balde? ¿Acaso no le has protegido a él y su casa y todo lo que tiene? Dios guarda y protege el poder de la oración. Amados hermanos, usted no sabe, con el poder de tu oración, estamos hablando de una oración individual, cuántas batallas el Espíritu Santo ha estado librando nuestras vidas, de accidentes, de tragedias, transporte, o situaciones así muy peligrosas. Nuestras oraciones diarias, constante, quizás esté librando nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos o nietas, los que tenemos, de tantas tragedias que hoy en día se vive. El poder de la oración, amada familia, es tan importante. Asimismo, amados hermanos, sabemos que como resultado de nuestras oraciones, ¿verdad? Dios confunde los planes del enemigo. ¿Sí? Jeremías 1:10 dice, mira que te he puesto sobre reinos y naciones para arruinar, para cancelar, para derribar y destruir toda obra de las tinieblas. Cuando nosotros oramos e intercedemos, el poder de la oración confunde la lengua, los planes de Satanás. ¿Sí? Sí los confunde. Asimismo, amados hermanos, el poder de la oración, Dios te libra a ti, tu familia y todo lo que tenemos del asesino, del violador, del extorsionista. Amados hermanos, ya algunas veces conté, pues mi vida me querían extorsionar. Sí, agarré el teléfono, estaban llamando con nombre, con pruebas y con todo. Pero cuando tú sabes quién está contigo, cuando tú sabes que tu batalla lo pelea Jehová de los ejércitos, nuestro Señor Jesucristo, cuando tú sabes que la presencia y el poder del Espíritu Santo está contigo, usted mismo puede agarrar un teléfono. Yo agarré el teléfono y le hablé, teléfono, dígale al extorsionista que en este momento queda loco, confuso, ciego, inoperante, y el terror de Jehová cae sobre estos extorsionistas, y la avispa, un enjambre de avispa los persiga, y que venga dolor y hasta que se arrepienta de su pecado y venga a los pies de nuestro Señor Jesucristo. El poder de la oración. Punto. En el nombre de Jesús, y colgué el teléfono. Pasaron muchos años y hasta hoy en día ni una sola llamada. ¿Usted cree en el poder de la oración? ¿Usted cree el poderoso Israel está con nosotros? Usted lo puede hacer. Sí, y tengo otras experiencias más.
algunos secuestradores ahí que lo persiguen a uno, ¿verdad? Quieren dinero, pero cómo Dios confunde. Y entre ellos, mire, se atacan y se desvanece los planes de Satanás. Amados hermanos, tenemos tantos testimonios que dar. Y el poder de la oración, cuando nosotros oramos. Amados hermanos y hermanas que nos ven, primeramente les invito, entregue su vida a Jesucristo, entregue la vida de su familia, nuestros hijos que necesitan protección en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Y luego oremos y clamemos por ellos y Dios nos va a librar. Lo dice la Biblia, lo hemos vivido y aquí estamos dando testimonio. Dios abre puertas, abre caminos donde no hay. Dios, hay puertas que están cerrados con cerrojos de bronce y de hierro, dice que, o sea, que nadie puede abrir esas puertas. Puede ser la puerta de bendición para ti, para nuestros hijos, un estudio, un viaje, una beca, un trabajo, no sabemos, pero ahí están las puertas. Las oraciones, dice, nuestras oraciones son tan poderosas que abre puertas de bronce, puertas selladas, puertas cerradas. Dios los abre para la bendición, tu vida, de tus hijos. Dios convierte en lugares secos, en manantial de fuentes de agua fresca, de vida y de felicidad. Nuestras oraciones, cuando oramos, Dios bendice nuestro techo, nuestro abrigo, nuestra salud. Dios da fuerza para atravesar aún los valles de sombra y de muerte. Cuando oramos y clamamos, Dios nos fortalece en medio de las luchas y pruebas. Todos hemos pasado luchas y pruebas. Pareciera que yo ya no podía salir de las luchas y pruebas que algunas veces, no una, varias veces ha venido sobre mi vida y seguramente en tu vida también. Pero ahí el poder de la oración, amados hermanos, levantarme a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana y orar, clamar, salir de mi cama, ir a la esquina y Dios responde con poder y con grandes victorias. Amados hermanos, yo quisiera finalizar este segmento, esta enseñanza, el poder de la oración, dejando tiempo a nuestros amados hermanos, pastores y líderes que tienen testimonio poderoso. Y si usted está atravesando una situación difícil, conéctese en este momento. Al finalizar de estos hermosos y poderosos testimonios, vamos a orar por tu vida. Si hay problemas, finanzas, enfermedades terminales, amenazas, si hubiera amenazas de secuestro, extorsión, violación, o sientes que ya no puedes salir donde estás, el poder de la oración, sobre todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Él te puede librar. Muy bien, amados hermanos, yo quiero dejar este tiempo, un tiempo breve de testimonios y en el orden pues que hemos pedido a esta hermosa plataforma, quisiera suplicarles que comience el testimonio. Tenemos a los pastores Vinicio y Chaito Monterroso. Por favor, pastores Monterroso. Amén, amén. Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Bendiciones. Realmente es un tema muy precioso el que estamos viendo hoy. Creo que es un tema que nos desafía a retomar, porque les voy a decir que creo que hemos olvidado, hemos relegado a un segundo plano, no a una prioridad. La oración debe ser nuestra prioridad. Y pues yo soy el primero que me arrepiento ante el Señor y le pido me perdone y me dé las fuerzas para poder tener una mejor vida de oración, porque es muy importante, hermanos. Y la oración está al alcance de todos nosotros, está al alcance de cada uno de nosotros. Y sin duda el Señor nos ha dado esa, podríamos llamarle de muchas maneras, una herramienta, un ejercicio espiritual
un arma, inclusive podríamos llamarle que es un arma, porque cuando el enemigo ve que los cristianos oramos y nos levantamos en oración, en intercesión, en clamor, tiemblan y, como decía hermano Carlitos, se confunden. El enemigo mismo se confunde, huye, no soporta escuchar la oración de un hijo de Dios. Definitivamente, cuando usted ora, algo pasa, algo sucede. Y precisamente en algunas ocasiones no va a ser exactamente lo que pedimos o lo que suplicamos al Señor, porque Él, como Padre sabio, sabe lo mejor. Sabe lo mejor para cada uno de nosotros. Lo importante es seguir pidiendo, lo importante es seguir orando, clamando y entender y reconocer que Él es la fuente de nuestra necesidad, a quien podemos acudir. No podemos acudir al préstamo, no podemos acudir a una situación incorrecta. Cuando estamos en problemas quizás económicos, cuando usted está en una situación de enfermedad, una situación de hospitalización, una situación que uno dice, Dios mío, ¿qué hago? Padre Santo, ¿qué hago? Ayúdame. Lo más importante es primero orar al Señor, es clamar al Señor y saber que Él tiene cosas maravillosas que va a hacer por nosotros. Quisiera subrayar lo que decía hermano Carlos. Cuando con mi esposita hemos estado leyendo Nehemías, y el libro de Nehemías nos cuenta que cuando Nehemías estaba en ese gran dolor, en ese gran pesar por su país que había sido reducido a escombros, a ruinas, él lo primero que hace en el capítulo 1 de Nehemías es orar al Señor. Porque él está preocupadísimo por su país y él dice, Señor, ahí en el 1:5 dice, y dije, oh Señor, Dios del cielo, Dios grande y temible, que cumples tu pacto de amor. Y él empieza a orar de una forma tan elocuente, de una forma tan completa, porque él empieza a exaltar al Señor, empieza a recordar todos los mandatos del Señor, todas las promesas que él había hecho. Y mire, me gusta porque dice, confieso que hemos pecado contra ti. Él intercede, se coloca como intercesor de su pueblo, intercede, clama al Señor por su pueblo. Y entonces al final me gusta en el verso 11 que dice, oh Señor, te suplico, y ahí va, ¿verdad? La oración específica. Amados hermanos, tenemos que ser específicos con lo que pedimos. Tenemos que ser específicos, lo más específicos que podamos. Y entonces Nehemías dice, oh Señor, te suplico que oigas mi oración. Escucha las oraciones de aquellos quienes nos deleitamos en darte honra. Te suplico, y miren, aquí va muy al grano y dice, te suplico que me concedas éxito y hagas que el rey me dé su favor. Él estaba pidiendo de una manera muy específica y sigue pidiendo y dice, pon en su corazón el deseo de ser bondadoso conmigo. Así que él pide de forma específica y ya en el capítulo 2 de Nehemías, en el verso 4 dice, el rey se da cuenta que él está triste. Y el mismo rey le pregunta a Nehemías, vea el poder de la oración, vea el poder de la oración, que uno pide al Señor y el Señor responde en su momento y de una manera milagrosa, asombrosa. A mí me asombra la manera en que Dios le responde a Nehemías, poniendo en la boca del mismo rey lo que Nehemías había estado pidiendo. ¿Qué pidió Nehemías al rey? A Dios. Le pidió, Señor, que yo pueda encontrar gracia en el rey. Y aquí el rey le pregunta,
¿qué tienes? Yo te miro triste. Verso 2, ¿por qué te ves tan triste? No me parece que estés enfermo, debes estar profundamente angustiado. Mire esto, Dios moviendo el corazón, como decía hermano Carlitos, incluso la gente que no conoce de manera personal a Dios, pero Dios mueve los corazones, mueve de maneras poderosas y asombrosas. Y entonces viene Nehemías, ¿verdad? Ah, bueno, el rey le pregunta, ¿cómo te puedo ayudar? Después que Nehemías le cuenta de que su pueblo está, su país está pues destruido, en ruinas, y le expone todo su pesar. Entonces el rey le dice, y aquí viene la respuesta a una oración eficaz, a una oración poderosa, de un simple hijo de Dios, de un simple siervo de Dios que pide y el Señor le contesta. Y entonces el rey le dice, ¿cómo te puedo ayudar? Y todo, usted sabe la historia, versículo 4, capítulo 2. Todo lo que le pide Nehemías, el rey se lo concede de manera asombrosa. Esa es la oración eficaz. Así que creamos en que Dios va a hacer grandes cosas, pidamos por nuestros líderes políticos, incluso por nuestros jefes, ahí donde trabajamos. Pidamos a Dios por la gente que nos rodea, porque vamos a ver maravillas, vamos a ver milagros cumplidos en nuestras vidas y en la vida de los que nos rodean. Ese es mi aporte. Paso la antorcha, hermano. Bendiciones para todos. Amén. Gracias, Pastor Vini. Qué bonito testimonio, enseñanza, Perla. Muy bien, tenemos dos participaciones, amada familia. Antes de orar por su vida, vamos a presentar a nuestra amada profeta Karina Brito y profeta Evelyn Suárez, y estaremos luego orando por su necesidad. Profeta Karina. Buenas noches, amén, Pastor Vini, lindo testimonio. Bueno, es la verdad, no hay que darle tiempo, el tiempo ocioso, como decía la hermana Lupita, los tiempos son malos y hay que aprovecharlos. Y cuando nos enfriamos, Pastor Siu, de verdad que cosas pasan. El testimonio que yo quería dar es que en la oración silenciosa, Pastor, con un corazón limpio, como usted decía, sin rencores y cosas que a Dios no le agradan, para que la oración suba, no solamente se quede en el techo, esa es mi frase. Yo he estado orando mucho por mi hijo porque sus horarios no le han permitido pues ir a los pasos del Señor. Entonces, hace un mes me dijo, mamá, ya solicité el domingo que me lo den libre para poder ir a la iglesia contigo. Y también hay un grupo por Zoom, más que sea, que tiene un pastor juvenil allá en Florida que le da la palabra, y el testimonio es que si así solamente se conecte mi Kevin, este señor que tiene pasión por las almas, este joven, le da la palabra solo a Kevin. O sea, él es un real evangelista. Entonces, yo le quiero dar gracias a Dios por este joven que lo evangeliza a mi hijo, y porque mi hijo ya tomó la posta de pedir el cambio de horario para ir el domingo a la iglesia. Así que gloria al Señor por ello. Dios contesta las oraciones. Y también quería dar otro pequeño testimonio, porque estamos ahí con el tiempo, de que nosotros hemos estado orando por una situación que tiene mi hermana, y no sabíamos específicamente qué es lo que pasaba y estaba todo como muy oscuro. Y dice Daniel 2, hermanos, que donde está el Señor mora la luz. Todo lo que está oculto sale a la luz del Señor. Y como Pastor Siu contó en su testimonio, que él declaró la palabra y dijo, no van a molestarme más. Por un camino vendrán y por 7 tendrán que irse. Eso ha pasado con mi hermana. Ella pudo descubrir finalmente qué pasaba en una situación personal que ella tiene, y le damos gracias al Señor porque a pesar de que hay un camino grande por orar y creerle al Señor en esta situación difícil, ya sabemos específicamente cuál es la raíz del problema, que por mucho tiempo no se supo. Y yo hablo con mamá y le digo, mami, tenemos que darle gracias a Dios porque sabemos exactamente dónde estamos en este momento parados. Dios nos ha abierto los ojos y de ahí para adelante ya es solución, ya es milagro de Dios.
pero al menos ya sabemos qué es lo que ha estado pasando todo este tiempo, todos estos años. Bueno, le doy gracias al Señor por ello y también ya con eso termino, Pastor Si, usted que vino acá a Atlanta, recuerde que hemos estado orando mucho y no veía yo presencia de policías en las calles, eso le conté al reverendo Giancarlos, y oramos por las calles y todo lo demás porque han habido muchos accidentes y yo sigo orando todos los días, que pueden decir loca, orando, Dios mío, cuide estas calles, derrama tu sangre preciosa. Y la semana que pasó, Pastor Siu, en las calles que he pasado, que antes era mucho policía, pero de repente hace 2 años yo no veo policías, empiezo a ver policías cada 2 millas, parando a esas personas que manejan como loca. Dios, yo era que aplaudía y decía, gracias Dios mío por haberme escuchado. Y policías por un lado, y eran como redadas, y yo, bendito Cristo, gracias Señor. Entonces, así parezca chiquitico, para mí es grandote porque yo manejo estas calles. Así que pues en el nombre de Jesús, la sangre de Cristo tiene poder. Esos eran mis pequeños testimonios. Que Dios los bendiga, amados hermanos, y oren, que la oración eficaz del justo puede mucho y el Señor nos oye con amor infinito. Amén. Gracias, profeta Karina. Qué bonito testimonio. Dios es fiel. Profeta Evelyn. Gloria a Dios. Amén, amén, amén. Amén. La bendición de uno poder orar. Tengo dos testimonios recientes, cortitos. Voy a ver si puedo hacerle 3 porque son diferentes, pero son cortos. Yo tengo por costumbre levantarme y desde que mis ojos se abren, yo comienzo a orar desde la cama y diciéndole al Señor que me dé fuerza para poder levantarme, porque la cama está buena, pero me tengo que parar, ¿verdad? Entonces, yo tengo también por costumbre montarme en el carro y mira, aunque yo vaya sola, si voy sola, miro para el lado y le digo, Espíritu Santo, ponte el cinturón, porque voy contigo, Padre amado. Abre los caminos y todo eso. Y ahí sigo orando. Pero también tengo por costumbre que cuando veo una persona que anda muy rápido y anda como loquito en la calle, decirle, Señor, acompáñalo, Padre, acompáñalo. Ese día me tocó a mí. Yo iba como de aquí como a 1 hora de la casa y voy con una de mis hijas y mi nieto y yo voy, Padre amado, acompáñame, Padre, mira, yo voy en este camino y todo eso. Vienen y me chocan por detrás. Cuando me chocan por detrás, yo me desmonto y digo, Padre amado, mi hija dice, Ma, ¿tú estás bien? Yo le digo, sí, estoy bien, todos estamos bien. Pero cuando llega un momento que yo me desmonto, el muchacho el que me chocó, levanta la mano y comienza a orar. Y él me dice a mí, viene una muchacha y me dice, ¿tú crees en Dios? Y yo le digo, Él es mi Padre. Y ella comienza en medio de la carretera, Pastor, si usted que ha estado por aquí, en medio de la 95, ella se desmonta y comienza a hablar en lengua. Y ella dice, el Señor me reveló este accidente y yo le dije a mí también. Y me dijo ella, el Señor dice que ore, que la persona que iba a ver en el accidente, que oráramos. Y yo lo abracé a ellos y comencé a orar, pero mi oración era una oración diferente. Por eso le digo, cuando usted esté orando y el Señor lo ponga a orar en lengua, no se sorprenda que algo va a pasar que usted va a tener que orar en lengua. Yo oré en lengua con esos muchachos, ellos iban para un evento, ni a ellos le pasó nada, ni a mí tampoco, pero sé que el Señor lo usó a ella de gran manera. Él me dijo, yo voy a un evento a ministrar en la música, pero estamos tarde porque han venido muchos obstáculos. Yo le dije, ven, voy a orar por todo el que andaba, oré. Y yo le digo, ese testimonio, le dije a él, tal vez nunca nos volvemos a ver, pero recuerda seguirte guiando del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Váyate con Dios. Se fueron. Y por mitad de camino, como que iban en la misma dirección, él me tiraban besos, ellos, me tiraban besos. Mi carro me lo arreglaron normal y todo, porque yo llamé al seguro. Pero ese es uno de los testimonios. Usted no sabe en el momento que va a tener que seguir orando. Usted no sabe en el momento que va a orar. Ese uno. Otro era, yo estaba en la casa y estaba orando. De eso hace como 4 semanas. Estoy orando y mi hija viene y me dice, mami, algo me dice que salgamos de aquí, vámonos, ven, párate, corre. Y salimos de la casa. 10 minutos después
sin llover, sin hacer brisa y sin nada, vino un árbol y cayó donde yo tenía mi carro parqueado. El poder de llevarse cuando alguien que ora te dice, ven, levántate. Y otro ya para culminar, fue hace 2 meses que mi mamá se puso grave y estábamos en la vigilia, aquí todos conectados. Y yo le digo a los muchachos, hey, mi mamá está grave y voy a llevarla al hospital. La llevé al hospital y gracias a este fuego de equipo, a esta plataforma de equipo, a esta plataforma que siempre tienen, como digo yo, la hornilla prendida, de estar orando 24 horas al día. Salimos de un grupo de oración y nos metemos a otro y nos metemos a otro y salimos de este ahora y vamos para el otro y somos unidos y unánimes. Mi mamá la operaron, el médico me dijo la voy a entrar a cirugía, pero nada más Dios la puede salvar. Mi mamá la operaron, mi mamá el intestino se le viró y la tuvieron que abrir y el poder de la oración. El médico pensaba que ella se iba a morir y mi mamá ya está con más ánimo y más fuerza que yo. Con eso le digo, no desmayan que vengan situaciones fuertes a tu vida. Si tú sabes que tienes un grupo, un equipo que te levantan la mano, que te agarran la mano para que tu mano no baje, para que tu espada no baje de orar, que cuando tú estás descaído, un hermano te llama y te dice, hey, ven, vamos a orar, oh, ven, mira, métete al grupo, está bueno, están dando una enseñanza, aunque tu cuerpo te diga que no. Esta noche es la noche de que tú vas a hacer ese pacto con Dios para que tú le dices, Señor, aunque mi cuerpo me diga que no, mi espíritu me empuje, que mi espíritu me empuje a yo orar en todo tiempo, aunque mi cuerpo me diga, no, tú no vas a orar, está cansada, está ocupada, te pone un audífono y oye, aunque sea las otras personas orando. Es un pacto con Dios que tú vas a sacar este momento para tú orar, porque el poder está en la oración. El tiempo está muy difícil, el mundo está muy difícil. Solamente los valientes lo arrebatan. Y ahí, ¿cómo tú te vuelves valiente? Orando, intercediendo. Te bendigo. Amén. Gracias, profeta Evelyn. Qué bendición. Gracias, amados hermanos. Pastora Chayito, usted tiene un testimonio que bendecirnos. Gloria a Dios. Pastora Chayito, no sé si me escucha. Un momentito, ahorita. Amén. Gracias, Pastor Vini. Amados hermanos, estamos recibiendo testimonios del poder de la oración y seguramente que usted tiene ahí donde se encuentra, en su país, con su familia, donde quiera que esté. Sabemos que el Señor es grande, es poderoso, contestando nuestras oraciones. Y en este momento estamos escuchando algunos testimonios, ¿verdad? Para poder dar esa fuerza, esa bendición que Dios da a cada uno de nosotros. Amén. 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 Pues no queda más que decir que de veras la oración es vital para todos. Lamentablemente yo ahorita tenía un pensamiento muy triste, porque hemos estado 2 semanas, casi 4 semanas orando por nuestro país. Y pastor, de veras que ha sido cuesta arriba juntar a la gente. Pero yo he reconocido que de donde 2 o 3 en mi nombre estén, ahí estaré. Y me sentí tan respaldada después de eso. Tenía un mal sabor de boca hace unas 2 semanas, pero luego el Señor me enseñó y me fue diciendo que no deje de orar, que no dejemos que nos desanime, porque realmente al único que necesitamos es al Señor, que esté respaldando las oraciones de todas las personas que hay en el grupo. Yo me he sentido muy incluida en el grupo de Aarón y Ur cuando oramos por todos, pero cuando ya llamamos a la oración por nuestros países, hay mucha decepción.
en el pueblo. Y eso que decía usted al principio para mí fue muy clave, que tenemos que estar de veras definidos en lo que el Señor nos ha enviado a hacer. No importando el ver que la gente tal vez no quiere participar, no importando si la gente no quiere sacrificar su madrugada, no importando si tal vez no tenemos poder de convocatoria, que a veces nos hace falta un poco, sino simplemente decirle, Señor, aquí estoy, heme aquí, envíame a mí. Y cuando uno dispone el corazón, yo tengo esperanza, porque a mí el Señor me ha dicho que todas mis oraciones Él las toma con sus manos cariñosas y Él va a responder en su tiempo y en su forma. Así que esa es mi confianza. Bendigo al grupo, bendigo esta plataforma, agradezco el tiempo, pastor. Que el Señor le bendiga. Amén. Gracias, Pastor Chayito. Gracias, amados hermanos. Vamos a orar por los que nos ven, por la red social, por su familia y por su vida. Padre, en el nombre de mi Cristo Jesús, te damos gracias por este tiempo. Sabemos el poder de la oración es una de las armas más poderosas que tú nos has dejado ante enemigo, ante los demonios, ante cualquier circunstancia. Y en esta hora, Señor, oramos por la vida de nuestros amigos, hermanos y familias que nos ven por la red social. Sabemos que tu palabra es poderosa, que aún por medio de esta plataforma, tú puedes hacer llegar la bendición, la respuesta que necesita alguna de las personas que estén viéndonos. Señor, te pedimos que tu presencia los acompañe y que tú te manifiestes y puedas vivir en cada uno de sus corazones. En el nombre maravilloso y precioso de tu amado Hijo, te lo pedimos. Amén y amén. Muchas gracias, amados hermanos y familia que nos ven por la red social. El amor y la paz del Señor esté con ustedes. Les invitamos para que el día sábado continuemos con el siguiente tema. Buenas noches. Que el Señor les bendiga.